El pasado lunes 26 de mayo, a los 73 años de edad, fallece en Calabozo José Ángel Andrea, popularmente conocido como Chipilo, gloria del ciclismo guariqueño. Andrea fue parte del famoso equipo guariqueño de Adriano Mancini, donde además estuvieron figuras como Armando Gil y Juan Arroyo. Me llamo Yadix Andrea, hija de José Ángel Andrea, alias el Chipilo, ¿verdad? Era un ciclista destacado, ¿verdad? Y bueno, y un buen padre, un buen amigo, un buen consejero. Mi nombre es Wilmer Andrea, soy hijo de José Ángel Andrea. Mi papá fue un hombre ejemplar. Él tenía una escuela que se llamaba Creación de Nicaragua y él se la pasaba motivando a los muchachos para sacar a los muchachos del vicio del barrio y hacía carreritas los domingos. En la familia era un personaje que era alegre, era espontáneo, era el primero que estaba, yo estoy ahí para todo, pues. Era el que asaba la carne, era el que ponía, como se dice, no era que le gustaba bailar y tampoco tomaba, ¿verdad? Pero le gustaba echar mucho cuento y hacer reír a uno, porque eso sí era él. Él siempre, como decía mi hermana, siempre con sus cuentos locos, pero nos reí bastante. Bueno, yo soy José Luis Soto Torres, integrante del equipo de Guárico, cuando fue José Andrea, el que acabamos ahorita sembrar aquí en el cementerio de Calabozo, de lo cual fue compañero mío del equipo de Guárico, donde yo estuve campeón de novato en la Vuelta del año 81, y él fue uno de los integrantes del equipo. Un excelente ciclista que nos ayudó bastante en lo que se llama en el equipo. Él era un peón del equipo, pero es un excelente ciclista, de lo cual fue en todas las categorías que él corrió, fue un excelente ciclista, como élite y amateur. Mi nombre es Francisco Hernández. Fui ciclista, competí con José Andrea cuando corremos en lo que llamamos paseo. En aquella época, después, bueno, yo competí un tiempo. Él sí se fue para Valle de la Pascua y comenzó a correr con el equipo grande de que tenemos aquí en Guárico en esa época, de Adriano Mancini y con un equipo, tremendo equipo que tenían en esa época, Cirilo Correa, Juan Arroyo, Ramón Noriega, Claudio Pérez, puros tremendos corredores, ganadores casi todos de Vuelta a Venezuela. Está Armando Gil, sí, Armando Gil. Después de Armando Gil pasó a ser el entrenador. Antonio José Salazar, perteneciente al equipo de la selección de Guárico, cuando Cirilo Correa, Ramón Noriega, Juan Arroyo. Competimos en Vuelta a Venezuela, Vuelta al Táchira, Vuelta al Zulia, Vuelta a Oriente, Vuelta a Camanacoa, a Cumaná. Los Juegos Nacionales del año 78 en San Cristóbal, que él quedó campeón nacional de ruta. Yo pertenecía a todo ese equipo: Juan Arroyo, Ramón Noriega, Cirilo Correa, Antonio Salazar, Alexis Cortés. Quedamos subcampeón en los 100 kilómetros y en la ruta, medalla de plata en los 100 kilómetros contra reloj y medalla de oro en la ruta de los Juegos Nacionales del año 78. Él tuvo el título de campeón de campeón de ruta en San Cristóbal en el año 79, que fueron los primeros juegos juveniles y mayores. Nosotros corrimos los mayores y después el siguiente domingo él corrieron los mayores, nosotros juveniles y él los mayores. Bueno, y él tuvo la medalla de oro en ese logro de campeonato. Él se destacaba mucho, pero cuando llegó a ese equipo, él llegó, fue como se decía, como uno dice, peón, pues es uno de los gregarios más importantes que tiene Guárico. Y por eso que de repente no tuvo más logros. Él, entonces en el 1978 recuerdo que ganó los campeonatos nacionales, los últimos campeonatos nacionales de adultos, que fueron en San Cristóbal. Él cayó en una escapada con dos tremendos corredores sprinter, velocistas, que era difícil ir a la raya con ellos, porque un aragüeño que era Jesús Olivo, y él que hizo, faltando como 2 o 3 kilómetros, o 5, no me recuerdo cuánto, le dio un solo zarpazo y ganó y le llegó a escapar. Bueno, él compitió en muchas vueltas a Venezuela, con el equipo de Guárico, vueltas al Táchira, y recuerdo que en una época
Para mí yo creo que era la mejor vuelta al Táchira que se encontraba él, que él la corrió con, esa vez no fue con Guárico, esa la corrió porque Guárico tiene muchos corredores y en esa época aceptaban nada más que 4 corredores en el equipo. Entonces él fue con el Leche Táchira, con el equipo de Nicolás Reiter en esa época. Y andaba bien y bajando en una etapa se cayó. Y por poco no pasó a mejor vida en esa época, pero fíjate todo lo que duró después de eso. Yo creo que es el único guariqueño que ha ganado un juego nacional. Que yo me recuerde, yo no sé. Mi papá tenía diferentes oficios. Mi papá era arquitecto, era albañil, si tú lo ponías a trabajar en madera, él la hacía. Bueno, hasta hizo unas placas allá, ahorita las conseguí, que dije, bueno, esa es la que vamos a poner ya, un ciclista andando, fundía. Era como fundidor allá. Ahorita estaba barriendo y conseguí la perolita con que fundía, hacía las cositas esas de fundir. Y ya muchas cosas. Era muy, como se dice, muy inventador, era como muy inteligente. Uno le mostraba una cosa y lo hacía. Mi papá de muy chiquito me instruyó en el ciclismo. Incluso yo me acuerdo que me regaló una bicicleta en aquella época, se la trajo un compañero de los Estados Unidos, una Macaca Nondales. Entonces el señor vio que yo le estaba agarrando mucho amor y mucha pasión al ciclismo y me quitó la bicicleta. Y me dijo, no hijo, usted se está enfiebrando mucho, idioma coloquial, y mejor me estudia, me termina la carrera y yo nuevamente lo vuelvo a instruir en el ciclismo. Eso mi mamá me echó un cuento y me dice, no, tu papá era medio travieso porque un día llegó aquí con un chigüirito. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque el don se iba a entrenar, se llevaba el chigüirito en el morral y se iba a correr bicicleta por ahí, se llevaba el chigüiro. Y yo, bueno, mi papá siempre con sus cosas. Y a veces se iba a entrenar con los muchachos aquí y llegaba a la casa con pescado. Era que se metía a pescar, a veces llegaba con, como dices, con un animal de esos, vaquiro, cualquier carne llegaba a la casa. Él le gustaba mucho, tiene loro ahí en la casa, tiene morrocoy, muy fanático a los animales, como los loros, los pajaritos, ¿cómo le gustan? Bueno, le gustaban. En la alcaldía, calculo yo como 20 y pico años. ¿Fue promotor deportivo? Fue el promotor deportivo. La creación de Nicaragua, esa la hizo él, pero en la alcaldía era profesor de deporte. O sea, tenía varios oficios y la alcaldía lo mandaba hacia La Matica, hacia Monteoscuro, o sea, pueblos alrededores de Calabozo para dar su labor como el cargo que tenía en la alcaldía. Porque tú no le ganas a Cirilo, no hijo, tienes que entender que estoy agarrando a nivel y tal. Pero dámelo quietico, que entre un año el Cirilo ya no va a llegar primero, sino va a llegar de segundo, cuidado que no llega después de último. Y así fue, mi papá lo que se proponía, lo hacía. Mi papá corrió muchos años en un equipo que se llamaba, que era de Valle La Pascua. Mi papá lo llevaba para la Huerta Venezuela, Huerta Táchira, era gregario Cirilo. Entonces el hombre se ponía bravo porque él era el cuarto hombre del pelotón y el entrenador le decía, mira, Andrea, tú tienes que llevar allá a Cirilo allá en la loma. No, así va a ser. Y yo me ponía y tanto que luchaba llevar al hombre para allá para nada, porque a la final no ganaba, no hacía nada y yo me ponía bravo. Y el siguiente, ya yo mañana voy a salir a ganar. Y así era, salía a ganar. ¿Ven? Lo que pasa es que a mi papá nunca le dieron la oportunidad de ser, siempre lo tuvieron como gregario, cuando estuve en ese equipo, nunca lo tuvieron como el dueño del equipo, como la cabecilla del pelotón. Mi papá llevaba ese espíritu de competitivo, o sea, de siempre él iba a ganar. Y siempre esa era su motivación, de ir a ganar. Él no de que yo voy a ver si gano, o a ver si llego primero, o llego tercero. No, mi papá siempre diga, yo voy a ganar. La mentalidad. Y siempre, cada vez que ganaba, que era siempre, casi siempre, en la época del 2010, 2014, mi papá tenía, o sea, siempre donde iba a primer lugar.
Tuvimos una carrera con el señor Horacio, que fue el último día que salió con el señor Horacio. Y llegamos a San Fernando de Apure y mi mamá se lo vio meterle la zapatilla. Cónchale, vale, linda, no me metió la zapatilla, que para acá, que para allá. Y se ponía bravo. Y entonces, ¿para cómo vamos a hacer? No, yo voy a correr, Ivo. Mi papá corrió sin zapatilla, igual ganó la carrera. Eso es lo único que sí me acuerdo que... Para nosotros es un ídolo, ¿entiendes? Porque sin él nosotros no hubiésemos llegado a donde llegamos. Él era como hermano mío, nosotros empezamos a rodar juntos desde el año 69 hasta ahorita. Es un tiempo bastante largo. ¿Cómo les gustaría a ustedes que el pueblo de Calabozo, bueno, y todo el estado Guárico recordara a su mamá? Como el campeón. Como el campeón de Guárico, como el campeón de Calabozo. Incluso él montó abrió un tallercito allá en la casa y la bicicleta de ella llamaba El Campeón. El campeón. Bueno, papá, te digo francamente, mire, todavía este viejito tiene fuerza. Mire. Coño, tengo todavía fuerza, gracias a Dios, todavía me queda algo, vale, gracias a Dios. Yo respondo en la suya también. Cuando me tocaba en la vuelta de táchira que eliminar al tercer hombre, tenía que quedar yo el tercer hombre. Me decía el entrenador, coño, Andrea, tenía que cumplir para arriba usted, ser el cuarto hombre. Y así era, para arriba. Y así que hacerle, papá. Era un latazo y entonces la sube duro un pedazo, no. Por decir 2 kilómetros, 1 kilómetro. Al paso, pan, se largaron, siempre metiendo el ojo para atrás, del lado, pues no es que uno va a voltear. Cuando la brisa ayuda a uno, en vez de poner contrario, en vez de lleva a uno, en vez de poner suave. Todo depende y se siente en los pies, las patas, como dicen los ovejeros. Freddy Loreto, está José Chipilo Andrea, que es el favorito. José Chipilo Andrea, vamos a ver cómo va a actuar este corredor ganador y gregario de Cirilo Correa. En los años 70, 80, allí estaba José Chipilo Andrea, conformando ese gran equipo del Guárico, que hizo brillar a Valle de la Pascua y a toda la entidad del Estado con los triunfos logrados por este equipo.